Bienvenidos a esta grabación de la conferencia del masterclass que hemos desarrollado del bootcamp del método Neuroinnovación. Bueno, voy a entrar de frente a los temas que vamos a entrar y tocar. Yo soy Isaac Zúñiga, soy fundador de la Escuela de Innovadores del Perú y también del Club de Líderes Emocionales, autor del método Neuroinnovación. Y bueno, voy a estar muy complacido de poder compartir también con ustedes este chat en el que ustedes pueden interactuar y pueden acceder a información disponible que nosotros vamos a poder ir dejando. Bueno, voy a ir de frente a los puntos que nos tocan hoy: el driver de innovación, no zonas económicas, innovación holística y social, la ruta de aprendizaje desde el emprendedor a la innovador social, la base científica del método de innovación y algunas tools que vamos a aplicar dentro de esta masterclass para que más o menos se pueda ver, no son todas las tools, pero algunas de ellas para que se pueda sistematizar lo que nosotros estamos proponiendo para construir propuestas de valor, también impactando en la gestión de las competencias holísticas. Muy bien, los drivers de la innovación que hemos querido identificar pasan por dos puntos importantes: el capital económico y el conocimiento. Estos dos puntos son como los insumos, son como el combustible para los autos o, por ejemplo, el abono para las plantas, ¿sí? La sangre para las personas. La innovación necesita de dos grandes insumos: el capital económico a bajo costo, porque ya de por sí la innovación tiene de forma inherente un alto nivel de riesgo, porque está muy asociada al fracaso, es decir, necesita el fracaso para seguir construyendo propuestas. Y de hecho, Tom Peters tiene una gran frase que dice que el 99% de los errores pagan o son pagados con una sola propuesta que funcione. Efectivamente, la innovación necesita aprender de un fracaso del cual se aprende. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es muy importante la construcción de la propuesta y también las validaciones para ir mitigando ese riesgo. Como digo, la innovación necesita de un capital económico muy barato. Esto ya es punto uno. Y el punto dos es que el conocimiento que utiliza la innovación necesita ser un conocimiento de alto nivel, un conocimiento tecnológico, un conocimiento que se haya construido con, digamos, experiencias anteriores. Hay un libro que he estado revisando que me parece fascinante, Los Innovadores, se los recomiendo, es muy importante, de Isaacs, ¿no? Él menciona cómo a lo largo de la historia la innovación ha ido mostrando experiencias hasta que, por ejemplo, se llega a Steve Jobs con los computadores. No es que fue el único que desarrolló esta tecnología, sino que ya de por sí él tomó mucho de los conocimientos que ya estaban en su sector, en su ecosistema. Lo que hacen los gobiernos de alto nivel, los gobiernos desarrollados, y lo principal es interactuar el conocimiento, generar que el conocimiento se produzca con la interacción del Estado, las universidades, los institutos tecnológicos, y estos parques científicos muchas veces hacen o construyen conocimiento de alto nivel que pueden utilizar los emprendedores de su país para que puedan implementar, digamos, innovaciones con gran impacto. Esto le pasó a Steve Jobs, le pasó a muchos innovadores que estaban en Estados Unidos en ese momento, y eso hace que sea la base del conocimiento o uno de los insumos de la innovación. Entonces, la innovación tiene dos grandes insumos: el conocimiento por un lado y por otro lado el capital económico de bajo costo. Si ustedes están viendo acá en la pantalla una presentación de Global Innovation Index, podemos ver que las zonas verdes, verdes limón, ¿no? Y verdes que están acá, Estados Unidos, Canadá, son Australia, China, ¿no? Suecia, Suiza, parte de Europa. Son países que están con altos niveles de innovación. Sin embargo, gran parte del mundo no está en ese camino. Si podemos delimitar esto y entender que la innovación, efectivamente, como digo acá en la diapositiva, innovación es es la principal estrategia para generar riqueza hoy en un mundo súper globalizado, súper interactuado, donde las propuestas no se parecen mucho unas con otras. La única forma o el único camino para generar valor es a través de, o riquezas a través de la innovación.
Entonces, la innovación nos va a permitir generar propuestas únicas en un contexto totalmente global y donde las propuestas se parecen mucho. Entonces, esto evidentemente entendiendo que la innovación tiene que ser la estrategia que marque la diferencia en un mundo globalizado donde las propuestas son muy similares y mencionaba ya una de las críticas, por ejemplo, profesor Stiglitz, sobre la globalización imperfecta, ¿no? Es muy difícil hoy en un mundo interconectado que se genere algo totalmente diferente, eso es muy cierto, pero la innovación hace posible que esto se haga a través de estos dos grandes insumos que acabo de mencionar. Entonces, si nosotros delimitamos la innovación, nos vamos a dar cuenta que todas las zonas que están, yo le llamo esto al dinosaurio triste, lo que está dentro de estas áreas de este dinosaurio triste son pues áreas que están con bajo nivel de innovación, ¿ok? Y estas áreas de bajo nivel de innovación pues tienen acceso al capital económico muy costoso y a bajo nivel de conocimiento también que se genera de forma interconectada. Esto hace que, evidentemente, en consecuencia, la innovación sea de bajo impacto en el ecosistema. Sin embargo, seguimos aplicando dentro de estas áreas del dinosaurio triste un tipo de innovación tradicional, así como si tuviéramos acceso al capital económico, como lo tienen en otras zonas que están fuera de este dinosaurio triste, y al conocimiento, como si tuviéramos acceso a todo ello. Y esto es, creo yo, uno de los pilares que hay que tomar en cuenta para aplicar la innovación de una forma distinta, de una forma diferente, para justamente tener impacto. Y esto pasa justamente por las zonas económicas. Las zonas económicas, si podemos dividir zonas a todo aquello que está fuera de este dinosaurio triste, son áreas de alto acceso al capital económico y alto conocimiento, como decía, y esto marca la pauta para que la innovación efectivamente genere riqueza. Sin embargo, en las zonas que están dentro de este dinosaurio triste, que tienen bajo acceso al capital económico o al capital económico costoso y al bajo acceso al conocimiento, la innovación que se debería aplicar, o parte de la pregunta, ¿por qué tipo de innovación se debería aplicar en este tipo de zonas? No creemos que la forma de cómo aplicar la innovación de forma correcta en las zonas B son a través de la innovación holística y social. Para mí la innovación holística y social consiste en generar riqueza, estimulando la creatividad, pero no desde un aspecto racional, sino desde un aspecto de gestión de competencias holísticas, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues estimulando la creatividad, ¿no? A través de la gestión de competencias que tienen que ver con con el aspecto emocional. ¿Para qué? Para que más emprendedores o más innovadores en este sector puedan acceder a la educación, ¿no? A la educación y al estímulo de la creatividad en ese sentido. El otro aspecto es el mapeo de los activos infravalorados. El hecho de que yo ya pueda tener acceso a la creatividad o estimular mi creatividad como emprendedor me va a permitir seguramente tener competencias ideales para que pueda impactar en identificar este activo potencial, estos activos infravalorados o lo poco valorado que se encuentra en nuestro entorno y muchas veces dentro de nuestras propias organizaciones. Me explico. Por ejemplo, la empresa Petramas, que está en Perú, en el ex botadero relleno sanitario en Guaycoloro, pues a través de la basura que recoge en Lima, es enterrada y esto genera metano y metano luego se transforma en energía. Basura que se transforma en energía. Esto es darle valor a aquello que no tiene valor, ¿no? También hay un proyecto interesantísimo que encontré en web, que es el proyecto social de innovación social y tecnológica que transforma humedad en agua potable de Magdalena del Mar con las empresas y las iniciativas de las empresas Telecom Business Solutions y Continental Towers, y también con la colaboración de la Municipalidad de Magdalena del Mar. Eso está en la Costa Verde, ¿no? El distrito de Magdalena del Mar. Creo que también es interesante porque aprovecha justamente la humedad para convertirla en agua potable. Eh, Iniciativas como estas, aprovechando justamente lo que se encuentra en nuestro entorno, que incluso está en la naturaleza, se da a través se está premiando, por ejemplo, con la iniciativa del Premio Sayet 2026, que viene ya en su última edición, ¿no? Pero ya tiene muchas versiones, impulsada justamente por Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Que está incluso premiando $7 millones
ahora para soluciones innovadoras en áreas críticas como energía, agua, acción climática, alimentación y escuelas de educación secundaria. Es muy interesante ver que la innovación holística y social es el camino real para zonas de este entorno. ¿Cómo hacemos ya para que estos dos aspectos que acabo de mencionar, tanto el aspecto de el aprovechar el capital emocional a través de la gestión de las competencias holísticas del emprendedor y el mapear el activo potencial, lo infravalorado, sea lo que defina la innovación holística y social? Bueno, esto se hace a través de la ruta de aprendizaje. La ruta de aprendizaje, que es un cuadrante que me permite asociar la rentabilidad y el riesgo, que está en mi libro. Tengo cuatro tipos o dos tipos de innovación para el tercer mundo y cuarto mundo y las zonas de poco acceso al capital, que marcan desde la ruta que parte el emprendedor. El emprendedor parte con alto riesgo y evidentemente baja rentabilidad. Él continúa en este camino emprendiendo y seguramente si subsiste, lo cual es muy complejo, subsistir más de un año, 2 años con altos niveles de costo en capital y con bajo conocimiento, pero si lo hace, ese conocimiento aprendido le va a permitir disminuir su riesgo en este entorno y pasar al cuadrante 2. En este cuadrante 2, muchas empresas familiares lo que han hecho son, y con bastante criterio, es capacitar a sus hijos, a sus familiares y hacerlos, digamos, acceder a un tipo de conocimiento muy técnico y también, evidentemente, acceder a atraer capital de otras zonas inversionistas a bajo costo. Eso permite entrar en un escenario 3. Pero si eso no ocurriera, que es muy pocos que entran en esa ruta, está la ruta 4, que es la innovación social y holística. Y en este planteamiento de la ruta 4, yo planteo justamente el 1, 2, 4, que es cómo hace el innovador o el emprendedor común para poder acceder justamente a un entorno donde puede aprovechar lo infravalorado y puede estimular la creatividad a través de la gestión de competencias holísticas. La base científica de cómo se hace esto es que el cerebro humano tiene evidentemente una neurona sensorial, una interneurona que procesa todo lo que nuestros sentidos, digamos, estimulan en el entorno y luego es capaz de crear un pensamiento individual, ¿no? Esto lo menciona Steven Roth muy bien en su libro y yo creo y he creado esta perspectiva que se llama cerebro organizacional, donde en mi tesis doctoral lo que planteo es que es posible generar interrelación o intercorrelación de las competencias holísticas. Aquellas que están relacionadas a la gestión emocional se pueden interrelacionar a nivel de, evidentemente, la gestión de competencias emocionales. Y esto se puede medir a través de un indicador que se llama memoria organizacional a través del pensamiento colectivo, ¿no? Esto ya lo dice Steven Ross en su propuesta, pero a nivel de mi tesis doctoral ha sido demostrado de forma científica, ¿no? Esto es un poco la propuesta del método y en lo que se basa para generar esta perspectiva. Y las herramientas que he podido plantear tienen tres fases: la fase de inspiración, la fase de dominio y la fase de diseño conceptual. En las dos fases que son la fase de inspiración y la fase de diseño conceptual, se puede incluso medir antes y después el proceso por el que pasó el emprendedor y el innovador emocional, y en la fase de dominio, el desarrollo propiamente de lo que es la propuesta. Entonces, en la fase de inspiración se toma un pretest al emprendedor que inicia el proceso, y en la fase de diseño también para ver cómo se movieron estas competencias holísticas. La fase de dominio lo que va a hacer es construir, aplicando las tools, todo el desarrollo de la propuesta innovadora que va a poder aprovechar esta creatividad del líder emocional, tomando las perspectivas de sus problemas propios y las perspectivas de las expectativas del cliente potencial en las macrotendencias. Las herramientas que tocamos son la matriz del árbol de innovación, la matriz de nodos de innovación, la idea escogida, la matriz de prospección de mercados, la matriz de innovación social, el prototipado, y luego, evidentemente, podemos ir a validar con estas ideas a misiones internacionales. El bootcamp que estamos presentando en esta edición llega hasta la Tool 6, es decir, hasta la propuesta donde el innovador, emprendedor va a poder construir su propuesta, vamos a poder medir a través de indicadores cómo se movieron su gestión de competencias holísticas, y luego esto va a quedar en un banco de datos, de información, listo, presto, para poder engancharse en la innovación o misión tecnológica en el momento que esté disponible.
¿ok? Este bootcamp se concentra hasta la Tool 6. ¿En qué consiste, evidentemente, el árbol de la innovación, que es la primera herramienta? Le he puesto acá un ejemplo. Estoy partiendo del sector. Esto se puede aplicar a diversos sectores. Muchos de mis alumnos doctorales y estudiantes del MBAs, programas en los que he participado, han aplicado con muchísima profundidad estas herramientas. Y bueno, estoy siendo muy didáctico esta vez, aplicándola, por ejemplo, al sector de chocolate, la industria del chocolate, que conozco bastante bien. Y creo que, por ejemplo, si estuviéramos en una industria de chocolate donde sabemos que el precio está muy alto hoy por el nivel de volatilidad de los precios y también por el alto nivel de mermas, podemos saber que hay una baja productividad en el recurso, una baja de competitividad en la calidad del producto. La volatilidad de los precios, hacer el cacao un insumo de, digamos, commodity, está con el riesgo de la especulación y el encarecimiento de la materia prima. También los altos cuellos de botella que se dan en los procesos por la baja productividad y la baja competitividad en el procesamiento. Si vamos ya a las macrotendencias, que ya no tienen que ver con los problemas que enfrenta el emprendedor, sino las macrotendencias que son los que afectan el comportamiento del cliente potencial, por ejemplo, podemos identificar el consumo high quality health, ¿ok? La tendencia del consumidor a consumir saludable, y esto tiene que ver con que está prefiriendo hoy día el consumidor consumir superfoods, incluso con el precio higiénico. ¿Qué quiere decir precio higiénico? Es decir, no está optando por consumir por productos baratos, sino incluso productos costosos, pero que sean de alto valor nutritivo para que esto impacte en su calidad de vida. ¿De acuerdo? También el cuidado del medio ambiente. Esto tiene que ver con la economía circular y la innovación social que acabamos de tocar en láminas anteriores. Y la trazabilidad del pago al productor, es decir, cómo impacto en el productor podría ser, por ejemplo, interesante a través de contrastar a través del uso de los blockchains o el uso de la inteligencia artificial para poder comprobar qué llega al productor a través de estos puntos. Si utilizamos tanto los problemas de los micromundos del productor, para citar un poco a Peter Senge, y las macrotendencias globales que tienen que ver con las expectativas del cliente potencial y hacemos una permuta, generamos el efecto disruptivo estructurado, ¿no? Que es un poco la propuesta de mi tesis doctoral. Y aquí hablamos de la matriz de nodos de innovación. Por ejemplo, podemos hacer muchas permutas, pero si asociáramos tanto alto nivel de mermas con consumo de high quality health, podemos tener tres grandes preguntas que, por ejemplo, cito a Simon Sinek acá con por qué, cómo y qué. El por qué, incentivar el consumo antioxidante. El cómo, desarrollar un chocolate con granos partidos. Y el qué sería, por ejemplo, generar una propuesta de choco natural con granos partidos de cacao. Esto luego vamos a medir la matriz de impacto a través de la matriz de Eisenhower, utilizando el impacto económico que puede generar esto y la facilidad de implementación. Y en el segundo nivel tenemos problemas como volatilidad de precios y cuidado del medio ambiente, donde, por ejemplo, el por qué sería incentivar el sembrado de árboles de cacao, el cómo, con la campaña adopta un árbol de cacao, el consumidor en diversas partes del mundo podría adoptar un árbol de cacao en la Amazonía, y esto se podría comprobar a través de un QR en el empaque del chocolate. Por ejemplo, es un ejemplo donde hemos concebido que esto tiene dos, es decir, dos impacto y dos facilidad para implementar, y vamos de frente a la tool 3, que es diseño del prototipo. Es decir, el productor, por un lado en Gomaría, por ejemplo, Perú, y por otro lado el cliente en Zurich, Suiza, que puede acceder a través del QR, comprando el chocolate y adoptando un árbol en la Amazonía peruana. Un árbol además que es real, que es totalmente dirigido por el cliente, por el productor, y además va a poder incluso pagar un poquito más en el chocolate para que este árbol sea cuidado, sea abonado, etcétera. Esta idea, por ejemplo, que es una idea que les confieso no la tenía desde antes de aplicar esta matriz, que surge justamente a través del método disruptivo estructurado, también puede surgir en muchísimos sectores, en diversos aspectos, en diversas propuestas para diferentes sectores, y creo que podría ser una muestra de cómo se sistematiza la construcción de la propuesta a través de este efecto disruptivo estructural. Muy bien, yo quería agradecerles por la gran acogida que ha tenido el bootcamp y la charla, la masterclass del método Nero Innovación.
Ha habido mucho interés de personas que están conectadas desde Ecuador, desde Colombia, desde Chile, y que Bolivia, ¿no? Y que pueden estar interesados junto a compatriotas peruanos, ¿no? Participar en este bootcamp desde el emprendimiento social y holístico, ¿no? Bueno, el proyecto del bootcamp o el proyecto y el programa de bootcamp internacional tiene acceso a un e-learning de 10 módulos grabados con herramientas, videos, materiales que son descargables y que evidentemente le permiten, a través de todas esas entrevistas, incluso que están en los módulos, permiten aplicar y construyendo esta propuesta. También adicionalmente hay 4 talleres personalizados con cada uno de los innovadores emocionales que van a participar en este taller y que van a adoptar justamente y pueden adoptar y personalizar sus herramientas a cada sector, ¿no? Evidentemente en vivo, conmigo, construyendo todas estas propuestas, ¿no? También constituye ahí dentro de este programa un informe antes y después, un informe de competencias holísticas para medir cómo van esa gestión de competencias holísticas del propio emprendedor y un libro físico que se adiciona además del certificado de 100 horas totales. Si quieren más información, esto puede estar descargable también ahí. Y bueno, es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, que estén muy bien.